La memoria, de la cual se habla en el programa Agartha, no es la que se entiende habitualmente por tal, que constituye el aspecto más externo de lo que es la memoria en sí, que tiene, como todas las cosas, varios niveles de lectura y de realidad. La memoria, potencia del alma individual y del alma universal, también se fomenta y puede ampliar indefinidamente sus posibilidades, pero siempre partiendo de un primer presentimiento, de una evocación, del descubrimiento de algún tipo de verdad irrefutable que se revela en la conciencia y que ésta quiere y necesita conservar, pues de alguna manera intuye que es a partir de esa primera evocación cuando se inicia el camino de su regeneración, que en su caso es el de recordar el origen y el sentido de nuestra existencia. Quienes han comenzado o llevan años en el viaje del conocimiento, seguramente recuerdan esa primera idea que les fue transmitida por un determinado símbolo o mito, o ambos a la vez, que les despertó esa otra cualidad de su memoria, que hasta entonces permanecía en estado potencial. La memoria del sí mismo, cuya recuperación es fundamental y debe hacerse todo para eso. Esa memoria trae consigo una clave secreta que nos permite revivir la idea fuerza contenida en el símbolo de forma inmediata, instantánea, como un recuerdo de la eternidad, valga la paradoja y la contradicción. Precisamente esta es una de las virtudes a resaltar del estudio y el trabajo con el programa Agartha, que él nos estimula constantemente a realizar un ejercicio de reminiscencia, de anamnesis o recuerdo de sí, muy ligado todo ello a la lucidez inherente a la inteligencia. De hecho, los símbolos y los vehículos cosmogónicos están diseñados para ese fin, y esto ya se va haciendo evidente desde los primeros acápites del programa, centrados en la descripción de los símbolos y temas fundamentales de la cosmogonía perenne, empezando por la tradición hermética, seguida de lo exotérico y lo esotérico, la vía simbólica, aritmosofía, el círculo, cábala, el árbol de la vida, astronomía, astrología, cábala, las 10 séfirot y alquimia, sin olvidarnos de los que llevan el nombre de mitología. Y por supuesto, el acápite sobre música, el arte más sutil y evocador de todos, patrocinado por las musas, hijas precisamente de la memoria, aquellas que, como leemos en este acápite, unen al hombre con lo sagrado, porque están directamente vinculadas con el secreto y la armonía de la creación, cosmogonía, a la que revelan en el alma humana, donde la reproducen, poiesis, creación, y a la que conducen así al pie del eje que une los mundos. Hasta aquí la cita. En estos primeros acápites están ya presentes muchas de las ideas que se van a desarrollar a lo largo de todo el programa, pero especialmente del módulo 1, el que se corresponde con el primer grado de estudio, cuando el alumno empieza a ejercitar su concentración, acudiendo al rito de la paciencia y la perseverancia, dos cualidades fundamentales en el trabajo hermético, donde el respeto por lo sagrado ha de presidir todas las operaciones
desde el principio. Se está aprendiendo un lenguaje nuevo, el lenguaje de los símbolos, al que no estamos habituados, aunque enseguida somos atraídos por eso que nuestro autor define como la coherencia interna del símbolo y su estructura lógica, y a la vez suprarracional, que es tal vez la definición más apropiada que pueda darse precisamente de la ciencia sagrada. Sobre la alquimia leemos lo siguiente. A veces la alquimia se expresa en un lenguaje y un simbolismo complejo y oscuro. Y esto es así pese a los cuidados de nuestro programa, que trata de sintetizar, aclarar y expresar en un lenguaje claro y actual verdades que, sin embargo, necesitan para ser comprendidas de una reforma de la comprensión profana, lo que justifica en algunas circunstancias el uso de esa aparente oscuridad o contradicción para hacer funcionar los esfuerzos personales a través de una serie de ejercicios mentales y físicos, regidos por la coherencia interna de los mismos símbolos y su estructura lógica, y a la vez suprarracional. De allí la importancia del estudio y la meditación sobre el modelo cosmogónico en el primer grado iniciático, tratando de no dejar un hueco en la comprensión de este, pues es un trampolín inmediato para la integración en lo ontológico y metafísico. Hasta aquí la cita. En la enseñanza del programa Agartha, ese modelo cosmogónico es fundamentalmente el árbol de la vida cabalístico, también llamado sefirótico, pues está estructurado de acuerdo a los 10 primeros atributos, nombres o números, sefirot, de la deidad. Acerca de este modelo cosmogónico, leemos lo siguiente. Bástenos por ahora decir que trabajaremos especialmente en el símbolo del árbol de la vida sefirótico. Este diagrama es un mapa del cosmos, un modelo del universo, y es válido tanto para el hombre como para la creación entera. Los centros y corrientes de energía que conforman este diagrama están en relación con los números y las letras sagradas, la astrología, la alquimia o arte de las transmutaciones, las láminas del juego del tarot, la simbólica de la música y de la geometría, manifestaciones todas ellas de la construcción de la mansión interna. Este modelo es pues un mandala, un juego de símbolos, un intermediario sintético entre nosotros y lo desconocido, a través de una serie de espíritus o deidades que se articulan jalonando un camino mágico evolutivo, que todos los pueblos del mundo han conocido, que constituía el fundamento de su cultura y al que guardaban como su más preciado secreto. Nos estamos refiriendo a los misterios de la iniciación. Hasta aquí la cita. No resulta extraño que nuestro autor escoja el árbol de la vida sefirótico para articular la enseñanza del modelo del universo, tal cual se expresa en el programa Agartha. El extraordinario poder de síntesis de este símbolo de la Cábala, tradición, unido a las múltiples relaciones que puede establecer con otros modelos simbólicos, artes y ciencias tradicionales, permite que la didáctica, así generada, tenga un registro muy amplio y pueda ser accesible a diversas inteligencias y sensibilidades. Pero, sobre todo, contribuir a que vayamos laborando en la construcción de la mansión interna, afortunada
y diáfana expresión que introduce también la idea de un simbolismo constructivo, que para nada es ajeno al árbol de la vida, ni al conjunto de las enseñanzas del programa, ya que este simbolismo, incluido dentro de él algunos de los útiles o herramientas fundamentales, está presente a lo largo de los 3 módulos, pero sobre todo en los 2 primeros, donde precisamente más se instruye al estudiante en el conocimiento y aprendizaje de la estructura cósmica. El árbol de la vida es concebido como una arquitectura hecha de nombres y números divinos, es decir, de vibraciones invisibles y espirituales que al emanar e irse concretando gradualmente en su descenso van dando lugar a los distintos planos y niveles de la manifestación, que en el árbol cabalístico son 4, como sabemos. Así podemos leer lo siguiente en uno de los acápites sobre la Cábala. Y dice así: el modelo del árbol de la vida sefirótico ordena de manera prototípica las fuerzas verdaderas que constantemente producen el hecho creacional, o sea, el descenso de las emanaciones espirituales que conformarán posteriormente aquello que vulgarmente llamamos materia, o plano físico, o ílico. Por lo tanto, merced a la familiarización con estas energías, es decir, con su aprehensión, se puede ir tejiendo el sentido analógico de vibraciones y correspondencias que mantienen ligado al universo entre sí en sus aspectos visibles e invisibles, materiales e inmateriales, con el propósito de ir ascendiendo a otros planos de identificación con el ser universal, por medio de los vehículos herméticos y la doctrina tradicional. Hasta aquí la cita. El módulo 1 abunda, como es natural, en la explicación detallada del árbol sefirótico y los diversos símbolos y modelos cosmogónicos herméticos, alquimia, aritmosofía, geometría, astrología, astronomía, el círculo, la rueda y la cruz, tomados cada uno en su simbolismo propio y característico, si bien las relaciones y vínculos entre estos y el árbol las va tejiendo muchas veces el propio estudiante, ayudado, eso sí, por las valiosas indicaciones doctrinales ajustadas al discurso mnemotécnico del programa. Esto último es fundamental, pues como leemos nuevamente en el prefacio, el entrecruzamiento rítmico, periódico, cíclico y armonioso de estos temas produce una serie de interrelaciones, lo que nos obliga a establecer vínculos insospechados entre ellos, que se van completando los unos a los otros y amplían e iluminan nuestro entorno, a la par que se despierta la conciencia. Hasta aquí la cita. Por ejemplo, las semejanzas del Atanor alquímico y el propio árbol de la vida cabalístico dan pie a numerosas asociaciones y correspondencias entre ambos, que se extienden también al propio ser humano, considerado en su totalidad. Pues siendo este un microcosmos, reproduce por igual el horno alquímico y el árbol sefirótico. Así podemos leer a continuación. Hemos de decir también que el Atanor está construido a 4 niveles superpuestos y puede ser considerado como una reproducción en miniatura del macrocosmos e igualmente del microcosmos, o sea, del universo y el hombre. Estos 4 niveles corresponden a los 4 planos o mundos del árbol sefirótico.
por lo que sería muy interesante ir haciendo las respectivas correspondencias entre uno y otro. Hasta aquí la cita. Esas correspondencias entre el árbol de la vida y la alquimia se extienden también a la astrología, astronomía, y más concretamente a las energías planetarias, que en el programa son 7, exceptuando la Tierra, donde maduran las energías de los astros que concretan la materia del mundo, y que se emparenta con Malkut, la 10ª Sefirot, siguiendo así el antiguo modelo tradicional, que también establecía el vínculo entre los 7 planetas, los 7 metales alquímicos y los dioses olímpicos que les corresponden. Desde Saturno, situado en la Sefirot número 3, Binak, hasta la Luna, ubicada en la 9ª Sefirot, Yesod, la 2ª Sefirot, Hodmad, y la primera, Keter, se asimilan respectivamente al cielo de las estrellas fijas y a la estrella polar, considerada, abrimos comillas, como puerta de los dioses, verdadera piedra filosofal de la que pende la plomada del arquitecto del universo. Este astro reina en el Empíreo, sitio del fuego puro y eterno, lugar del cielo en que los arcángeles, ángeles y bienaventurados gozan de la presencia perenne de la suprema deidad. Hasta aquí la cita. En esas correspondencias y analogías entre la alquimia, la astrología y el árbol sefirótico está justamente una de las enseñanzas principales del módulo 1, y en realidad de todo el programa, pues en el fondo se trata de establecer esa constante relación entre las sefirot, los planetas, los metales y los dioses, con los estados de conciencia del hombre, llamado chakras en el hinduismo, centros de energía sutil y espiritual cuyo despertar supone la apertura al conocimiento y encarnación de esos estados. La doctrina de los chakras no es ajena a la propia enseñanza cabalística y hermético-alquímica, como es evidente en textos de muchos maestros de esta tradición, en los que sin mencionar lógicamente la palabra chakra, que quiere decir rueda, sí hablan de esa magia natural que vincula entre sí las potencias cósmicas con los estados individuales del ser humano. Tampoco es ajena a toda esta didáctica medular la simbólica del tarot, que Federico desarrolla en el Tarot de los Cabalistas, un libro complementario al programa Agartha, y en él también se hace evidente que la enseñanza del modelo del universo pivota en torno al árbol de la vida sefirótico, en sus múltiples correspondencias con las demás artes y ciencias herméticas, al que hemos de agregar, naturalmente, el de la rueda, el otro gran símbolo de la cosmogonía. Ambos modelos, el árbol sefirótico y la rueda, son perfectamente complementarios y nuestro autor los estudia muchas veces de manera conjunta, como ya sabemos. Los demás temas que conforman el módulo 1 van apuntalando y reforzando las ideas acerca de la filosofía perenne, destacando algunos símbolos fundamentales, por ejemplo la tríada, el sello salomónico, el símbolo de la horizontal y la vertical, el símbolo del corazón, el simbolismo del templo, el símbolo del laberinto, las columnas y la puerta, la montaña y la caverna, el símbolo de la piedra y el altar, entre otros. Y también determinadas biografías de entidades divinas y humanas repartidas en los 3 módulos: Hermes, Jesús, Heracles
Hércules, Moisés, Pitágoras, Platón, Isis, Mitra, Dionisio Areopagita, Alfonso X el Sabio, Virgilio, Dante, Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola, que tienen la clara intención de servir de modelos ejemplares al estudiante, que así va disponiendo su alma a la recepción de la voz perenne de la cadena áurea. Asimismo, otros acápites destacan aspectos del proceso iniciático que el recipiendario comienza a experimentar en sí mismo y que necesita de una orientación precisa para no desviarse en su recorrido, que siempre ha de procurar que sea axial, aunque se pierda de tanto en tanto en el laberinto de su alma y tenga que descender a sus niveles más inferiores para disolver todas esas petrificaciones mentales que inevitablemente se producen en dicho proceso, o sea, perderse para encontrarse, según la máxima evangélica utilizada muchas veces por Federico en sus clases y conversaciones. Por ejemplo, se ha de procurar tener meridianamente clara la distinción entre lo sagrado y lo profano, que es esencial para evitar cualquier interferencia del hombre viejo que impida y finalmente destruya cualquier posibilidad de regeneración, como leemos en el módulo 1. Citamos: acostumbrados a vivir en un mundo que no hace distinciones entre lo sagrado y lo profano, y que por lo tanto desconoce las jerarquías espirituales internas, no es raro que el hombre viejo que coexiste con nosotros niegue toda posibilidad de salvación de manera inconsciente o trate de consumir el contenido de este programa. Hay un tiempo y un espacio sagrados que se corresponden con los aspectos más altos del ser, cada vez más libre de sus innumerables egos y pasiones que tratan de doblegarlo. Es sumamente conveniente fomentar la realización de ese espacio y tiempo diferentes, y para ese efecto el rito y la invocación y el respeto por lo sagrado deben volcarse desde el principio en nuestra vida diaria. Hasta aquí la cita. O este otro acápite titulado Tropiezos y dificultades, que merece la pena que leamos ahora. Sin duda, el lector que nos sigue atentamente ha de haber encontrado a lo largo de este curso varias y diversas dificultades. Eso es propio de cualquier aprendizaje y se agrava en uno de este tipo, donde en algunas ocasiones se va contra muchas de las formas de ver propias del ser humano contemporáneo y de la sociedad que éste ha conformado y en la que nos hemos criado, que no cree en la realidad del espíritu, ni en la de otras posibilidades de la creación y el hombre, salvo aquellas estrictamente ligadas con la comprobación estadística, el análisis empírico y la manifestación exclusivamente visible y fenoménica. En este sentido, nuestro interés por temas ocultos y espirituales puede crearnos algunas dificultades con respecto al medio, que no siempre comprenderá nuestra vocación, o nos creerá engañados y hasta faltos de razón. Esto viene a agregarse a nuestros propios tropiezos internos y a la aparición de dudas, incapacidades, pasiones latentes y desconocidas que surgen, vacilaciones, fobias, manías, etc., que yacen en el fondo de uno mismo y que comienzan a despertar en la sabia economía del universo.
al par que nos iluminan otras tantas áreas con la luz que presta el conocimiento. Los símbolos revelan y velan a la vez. Hasta aquí la cita. ¿Quién, sinceramente, no ha experimentado en algún momento de su vida y su proceso interno algunos, si no todos, de estos tropiezos y dificultades? En el mismo tono de las dos anteriores están escritas casi todas las notas que aparecerán a lo largo del programa, como por ejemplo aquella donde se habla de los momentos de calma chicha, caracterizados por una inmovilidad que es pura rigidez y desesperanza, algo terrible que en absoluto tiene que ver con el concepto de la nada metafísica, sino que es más bien su reflejo oscuro e invertido, como leemos a continuación. Todo se presenta como una vía muerta, una puerta cerrada y una nadería. No hay cosa más dura que estar estancado, sin recibir el soplo del espíritu, o de los espíritus al menos. Aquí es donde debemos redoblar nuestros esfuerzos. Este es el momento en que debemos reiterar una y otra vez nuestros ritos y tomar conciencia de que no hay vida ni trabajo sin sacrificio. Luchar en estos momentos es una necesidad y cuanto más encarnizado, inteligente, concentrado y honesto sea nuestro combate interno, mayor es la posibilidad de la victoria. Hasta aquí la cita. En realidad, todas las notas del programa Agartha son sumamente edificantes, pues constituyen recordatorios, indicaciones o sugerencias que proceden de la propia experiencia, forjada en el yunque de estas ideas salvíficas, cuyo contraste con la mediocridad ambiente en ocasiones hace que ellas actúen como auténticos venenos que actúan sobre la dura costra de la personalidad ficticia, haciendo aparecer incipiente el azufre interior, fuego sutil de esencia divina y el verdadero agente alquímico de la transmutación. A este respecto, no es extraño que el módulo 1 acabe con un acápite dedicado al rito, como queriendo indicar nuestro autor que en la reiteración constante de estas ideas en nuestra vida, lo que acabará finalmente por incorporarlas en nuestro ser, jalonando así el camino del conocimiento. Por eso mismo conviene recordar lo que se dice en uno de los acápites dedicados al árbol de la vida, a saber, que son actividades sumamente convenientes, ir ubicando en cada séfirat y en cada plano del árbol determinados acontecimientos externos y sobre todo realidades internas que se corresponden con distintos niveles de uno mismo, y se añade a continuación. Cada plano, mundo o nivel de conciencia corresponde a una realidad íntima que va de lo más periférico, concreto y conocido, asiyat, a lo más sutil, invisible y desconocido, Archilud. Estas divisiones del diagrama plano son también mundos o niveles que los hombres portamos dentro de nosotros, de lo conocido y grosero a lo profundo y desconocido. El lector ha de observar atentamente el modelo y grabarlo dentro de sí, sin pretender extraer conclusiones racionales. Los efectos de este aprendizaje se viven de modo secreto, y la alquimia cabalística se efectúa en el jardín químico de la mente, y sobre todo en lo más íntimo del corazón. Hasta aquí la cita. Este es también un ejercicio de carácter mnemotécnico,
o sea que tiene que ver con el arte de la memoria, uno de los métodos de conocimiento heredado de la antigüedad clásica y recogido por los hermetistas medievales y renacentistas, de quienes nos viene a nosotros de manera directa. Precisamente, y hablando del arte de la memoria, en su diccionario de símbolos y temas misteriosos, nuestro autor aprovecha para destacar que algo semejante ha realizado él relacionando diversos modelos herméticos entre sí, hasta conformar un verdadero sistema de conocimiento. O sea, una escuela de pensamiento donde se destaca el diagrama del árbol de la vida cabalístico como el eje principal que lo articula. Es, en el fondo, la actualización de una corriente esotérica y mágico-teúrgica que tiene su última gran manifestación histórica en el Renacimiento y que ha sido conocida como cábala hermética o cábala cristiana. Recogemos sus palabras en la voz arte del diccionario, que además resumen perfectamente todo cuanto al respecto hemos dicho hasta aquí. Dice así: en la actualidad, nosotros utilizamos un sistema análogo al del arte de la memoria, combinando las sefirot de la cábala con las láminas del tarot, en sí un libro de la memoria, por los números pitagóricos y las imágenes particulares que este tratado mudo contiene. Igualmente, como ya hemos dicho, empleamos junto con él al árbol de la vida, diagrama cosmogónico de la cábala hebrea, y su división en 3 o 4 planos o mundos de existencia. Este último sistema tiene múltiples asociaciones con distintos otros, como la astrología y la mitología, la geometría y numerología, por lo que innumerables analogías multidimensionales se manejan de una manera permanente, sin contar las que el idioma hebreo efectúa de continuo con los atributos y nombres divinos, séfiros, y su ubicación y relación con los restantes dentro del árbol de la vida cabalístico y las palabras de su lengua. Por lo que esta metodología y sus visualizaciones combinadas con la respiración y la simbólica de todos los pueblos constituye un verdadero sistema de conocimiento, basado en la meditación y en construcciones y edificios mentales que el estudiante debe incorporar en su interioridad y que darán fruto a corto, mediano y sobre todo a largo plazo, produciéndose cada vez por medio de transmutaciones, muertes y renacimientos alquímicos, una concepción totalmente nueva del universo, que se expresará en todos los ámbitos de su vida, de un modo permanente, nuevo y de una forma que algunos podrían tildar de teúrgica. Las armas estratégicas son la fe y la paciencia, en los momentos en que por muy distintos motivos, éstas son imprescindibles. Módulo 2. Los acápites del módulo 2 amplían y desarrollan en muchos casos los del anterior y comienzan a emitirse algunas ideas sobre la cábala que van dando cauce a otros conceptos que hasta el momento no habían sido suficientemente tratados, pues el interés se centraba lógicamente en la exposición del modelo del árbol sefirótico, con el fin de que el estudiante fuera familiarizándose con él. Pero una vez esta estructura ha sido asimilada mentalmente, éste deberá empezar a meditar y profundizar en la idea de que el universo y todo cuanto él contiene, y es susceptible de contener en el encadenamiento de su existencia temporal,
no es sino un punto residual en la nada infinita, en Ein Sof, llamado el antiguo de los antiguos o el misterio de los misterios, remarcando así su naturaleza verdaderamente supracósmica y metafísica. De hecho, no deja de ser significativo que este segundo módulo se inicie prácticamente con un acápite sobre la Cábala, donde se habla precisamente de Ein Sof, el infinito, que es un concepto central en esta tradición y que nuestro autor introduce en este segundo nivel de la enseñanza, seguramente para que el estudiante, que ya conoce el modelo del árbol de la vida, empiece a habituarse a este nuevo lenguaje que expresa ideas metafísicas muy elevadas y de gran complejidad, como es el Ein Sof y otras semejantes. Tal es el caso del Shimshun, concepto que aparece por primera vez en la Cábala de Isaac Luria para indicar el proceso mediante el cual Ein Sof, la luz infinita, deja un espacio en sí misma para que la creación sea posible. Todo esto es esencial para tener conocimiento cabal de la doctrina, pues se trata de ir incubando en la conciencia la idea de la naturaleza del infinito, sin la cual no podríamos ni siquiera presentir o intuir, y ni mucho menos concebir, los estados incondicionados y supraindividuales. Es lo que señala precisamente nuestro autor cuando, en otro acápite, se pregunta: si lo informal o supraindividual escapa al entendimiento racional, inmerso en los límites de la sucesión temporal y la dualidad, ¿cuánto más difícil le será concebir a lo ilimitado, a un no algo, o sea, a lo no manifestado, a lo que trasciende por completo toda existencia condicionada? Hasta aquí la cita. En efecto, y volviendo de nuevo a Ein Sof, este entraña una idea de vacío absoluto, equivalente al no ser. Y dice así: esta nada y este vacío no son algo en el sentido de la expresión moderna, a saber, algo que pueda ser percibido o se exprese como una negación de otra cosa. En verdad, Ein Sof no es nada de lo que pudiera ser algo, tal la majestad inmensurable de esta doctrina cabalística. Hasta aquí la cita. Naturalmente, en este módulo 2, todos estos conceptos se van simultaneando con los acápites que continúan transmitiendo las distintas ciencias y artes herméticas: cábala, alquimia, astrología, aritmosofía, magia, teurgia, y también entre aquellos símbolos explícitamente dedicados a la cosmogonía: la escala, el simbolismo vegetal y animal, los cuadrados mágicos, las 7 artes liberales, la analogía, la corona, la luz, Jano, otros donde se mencionan determinadas ideas fuerza, como lo más pequeño es lo más poderoso. El amor, la belleza, las 3 gracias, la visión, algunos más completando determinados temas que se iniciaron en el módulo anterior, como por ejemplo los que hacen referencia explícita al simbolismo constructivo, el nivel y la plomada, el compás y la escuadra, cuyo modelo arquetípico lo constituye la ciudad celeste, una idea fundamental muy presente en la obra de Federico, como ya sabemos, y que brilla por su ausencia en la mentalidad profana con que está elaborada la ciencia moderna, en contraste con todos los pueblos antiguos y tradicionales, que unánimemente veían en ella los orígenes de su cultura.
Importantes sin duda son los acápites que esclarecen puntos vitales de la doctrina, como aquel que se refiere a la necesidad de no confundir la metafísica con el ascetismo o con lo religioso, cuestión que nuestro autor ha tratado varias veces y que aquí hemos subrayado en más de una ocasión. Este acápite apunta un matiz interesante al afirmar que, citamos, este equívoco entre metafísica y ascetismo trata de la tremenda limitación de comprender lo sagrado, tan solo como santidad, y por lo tanto como algo inalcanzable, del que solo son dignos aquellos pocos elegidos completamente fuera de serie, llamados santos, ya sean de una u otra tradición, en particular si lo demostraran con fenómenos, milagros y cuestiones paranormales, con toda la carga devota, piadosa, beata y supersticiosa que esa idea trae aparejada. Hasta aquí la cita. En el mismo sentido de aclaración debe leerse espíritu, alma, cuerpo, acápite fundamental que nos ofrece con argumentos doctrinales irrebatibles la verdadera jerarquía entre los distintos estados del ser. Asimismo merece mencionarse los acápites dedicados a la simbólica de la historia y también de la geografía, consideradas como dos ciencias tradicionales que, estando relacionadas obviamente con el tiempo y el espacio respectivamente, son inseparables de los grandes ciclos y los ritmos cósmicos, que en este módulo 2 comienzan a tratarse en profundidad, ampliándose en el módulo 3. O sea que están insertadas dentro de la armonía universal y en consecuencia estrechamente vinculadas también con todas las demás artes y ciencias de la cosmogonía. Vemos así cómo el programa Agartha amplía su contenido conforme avanzamos en su estudio y los nuevos temas que van surgiendo nos ofrecen otras perspectivas desde donde continuar nuestra aventura del conocimiento. Y de tanto en tanto aparecen acápites en los que nuestro autor despliega toda su poética sapiencial, describiendo su contenido con una belleza e inteligencia tan sutil que si estamos lo suficientemente concentrados en su lectura y en lo que ella transmite, finalmente acabarán por cristalizar muchas de las ideas que habían atraído nuestra atención por la profundidad de su significado, y que quizá les faltaba ese último impulso para acabar de fijarse definitivamente en la conciencia. Son símbolos y cuestiones doctrinales de las que ya se ha hablado en otros lugares de su obra, pero como aquí el contexto es diferente y como sabemos hay una interrelación entre todos los temas que conforman el programa Agartha y que nos lleva a concebir su intrínseca unidad doctrinal, necesariamente surgirán otros matices o nuevas posibilidades presentes en esas mismas simbólicas. Este es el caso, por ejemplo, de la lira de Apolo y la flauta de Orfeo, acápite del que transcribimos los siguientes fragmentos. La música, arte del ritmo y la armonía por excelencia, es sin duda la que de manera más obvia y bella revela el carácter cíclico y recurrente del tiempo, desmintiendo la absurda concepción lineal, uniforme y cuantitativa que de él ha forjado la mentalidad profana. El número es la estructura del ritmo y como tal es cualidad manifiesta que se distingue netamente de la pura agitación, como la música y la melodía lo hacen del ruido.
Esta concepción auditiva del cosmos nos aproxima a lo invisible, a lo sutil, a todo aquello que está más allá de la constatación sensible en general. La potencia divina crea, pues, el cosmos a partir de ritmos, de alteridades, que ora se equilibran, ora se desequilibran, sin salir jamás del diapasón divino. La belleza, al manifestarse, lo hace a través de la perfección de las formas, y éstas, antes de devenir groseras, configuran idealmente la osamenta sutil y formativa del universo, la arquitectura invisible del cosmos. Dicha arquitectura es realmente un lenguaje divino y maravilloso, cuya aprehensión está directamente vinculada a la intuición intelectual del corazón, sagrario del templo humano y sede de todas las teofanías. La música platónica de las esferas ilustra de manera perfecta esta concepción al describir al cosmos como una inmensa caja de resonancia, que no hace más que amplificar unas energías virtuales hasta llevarlas a su concreción efectiva, para luego devolverlas a su origen. Como chispas, destellos o reflejos transitorios de un arquetipo inmutable. O este otro, titulado Angeología 1, que si nos fijamos bien guarda íntima relación con el anterior, y donde asimismo se resalta la presencia intangible de un arquetipo divino que tiene sus intermediarios en el mundo angélico, siendo a través de esa intermediación que el hombre descubre en sí mismo su yo esencial. Leemos así: los ángeles son el soporte de los nombres del innombrable. Son Dios y al mismo tiempo son conocibles. Habitan o son el lindero entre lo visible y lo invisible. Y es por ello que se les llama mensajeros, en hebreo malak. El mundo angélico es Dios en función, Dios como sujeto activo. La creatividad divina se manifiesta por su intermedio, determinando la diversificación de los seres que, sin separarse de Dios, garantizan la presencia de lo divino en la tierra, Shejinah. Es por ello que su función es teofánica, y así como la geometría describe el orden de la tierra, el orden celeste está constituido por el mundo angélico y su estructura invisible, gobernada por Metatrón. Proporciones geométricas y armonías musicales nuevas, equilibrios y conjuntos de significados son las primeras manifestaciones perceptibles al hombre que toma contacto con su ser esencial, con su ángel. Un ángel es la realidad esencial de cualquier ser, o sea, su siendo, en su grado más elevado, y es por ello que se puede hablar del ángel de un paisaje o de cualquier obra creativa. Tu Señor divino y personal es tu ángel, por el que Dios te habla de boca a oído. Es también el nombre propio y el aroma, la melodía personal. Los arcángeles, como arquetipos que son, habitan el mundo berillático o plano de la creación, en el que se desarrolla el primer capítulo del Génesis. La denominación de ángel, aunque es genérica, se da a los espíritus revestidos de ropaje formal, que habitan el plano de Yetzirat, o mundo de las formaciones. Los 4 arcángeles que se suelen mencionar, Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel, surgen de y son movilizados por el verbo creador.
para llevar a cabo el desdoblamiento de la palabra en los 4 mundos que fluyen de las 4 letras del nombre de Yod, Het, Vau, Het, y mantienen igualmente en guardia los 4 puntos cardinales o 4 puntos de la Shejinah. Es a todas luces admirable el poder evocador de estas palabras, que nos permiten dar un salto cualitativo en la comprensión de ideas que ya habíamos oído con anterioridad. Y sin embargo, gracias a que existe menos resistencia en nosotros, el influjo sutil de la enseñanza, aquí revelada, ahora brillan bajo una luz más cenital, más nítida y transparente. Hasta aquí la cita. Por otro lado, que la geometría que describe el orden o medida de la Tierra se ponga en correspondencia con el orden celeste constituido por la estructura invisible del mundo angélico gobernada por Metatrón, nos está indicando el origen divino de esa ciencia, de la que Platón decía que era un verdadero camino de iniciación, y recordar asimismo que Apolo, la deidad de la luz suprasensible, es denominado el dios geómetra. Los 4 puntos cardinales o campos de la Shejinah, es decir, de la presencia de Dios en el mundo, son las piedras de fundamento de toda arquitectura sagrada. Si existe una arquitectura terrestre, es porque existe una arquitectura celeste, cuyo origen está en la palabra o verbo creador, la que se identifica, sin duda alguna, con las medidas y proporciones de la ciudad del cielo, de la tierra de los vivos. Es significativo en este sentido que los 3 últimos acápites del módulo 2 incidan en la idea de la correspondencia entre el cielo y la tierra, o entre el macrocosmos y el microcosmos. Nos referimos a la tradición unánime, aritmosofía y astrología, quedando un 4º y último acápite llamado Memorandum, que comienza con las siguientes palabras, a modo de recordatorio. 2 puntos. La disciplina fortalece y preludia la fecundación y la realización espiritual. Nos introducimos así en el módulo 3, el 3er grado de estudio del programa Agartha. El último módulo es el más extenso de todos, el más extenso por su número de páginas y también el más intenso por cuanto que, como se dice precisamente en el memorándum citado, el propósito de este módulo es profundizar y ampliar los temas que se han ido esbozando y destacando con el fin de lograr los frutos que este manual se propone. Para ello debemos contar necesariamente con la participación espiritual activa del lector y su sed renovada de conocimientos, así como con su voluntad decidida, su pasión por lo que hace y el equilibrio y la paciencia requeridos para la efectivización de la labor alquímica. Hasta aquí la cita. En efecto, tras haber dado en los 2 módulos anteriores los temas principales que atañen directamente a la enseñanza de la ciencia sagrada, desde el punto de vista de la tradición hermética, alquimia, cábala, aritmosofía, geometría, astronomía y astrología, la ciclología, la vía simbólica, las artes liberales en general, etc. En este módulo 3 se profundiza en el contenido de algunos de esos temas, sin pretender desde luego agotar su significado, que es inagotable, como todo lo que atañe a los símbolos de la cosmogonía perenne.
y esto lo sabe muy bien nuestro autor, que así lo ha recordado en más de una ocasión. Se trata siempre, en estos temas, de destacar sobre todo sus aspectos cualitativos, o sea, profundizar en sus elementos esenciales y, en consecuencia, ofrecer el mayor grado de síntesis posible de los mismos, buscando también las analogías y correspondencias que puedan darse entre unos temas y otros. Este es el caso, por ejemplo, de la doctrina de los ciclos y los ritmos, la ciclología, que en este módulo se profundiza y amplía efectivamente con 3 acápites más, que tratan específicamente no sólo de la descripción de las 4 edades de la humanidad que conforman el gran ciclo cósmico del Manvantara, que también está constituido por 5 grandes años, sino asimismo del ciclo más grande, el Kalpa, en el que este último está comprendido. Y dentro de cada edad del Manvantara se consideran sus propias subdivisiones cíclicas, las que están en relación con los periodos históricos donde se han desarrollado las culturas y civilizaciones humanas, todo lo cual, y visto en conjunto, nos daría una visión de la historia y de la geografía completamente distinta de la que se enseña habitualmente y que aquí, en el programa Agartha, se estudia, al igual que la ciclología, la astronomía y la astrología, con las que está naturalmente vinculada, como una materia perteneciente a la ciencia sagrada, y por tanto una vía simbólica de acceso a su conocimiento. Acerca de la astronomía, astrología, se afirma en este módulo, en relación con lo que estamos diciendo, lo siguiente. La astronomía es la más antigua de todas las ciencias y es ella la que determina en su origen una civilización, como lo ha hecho con todas las de la antigüedad. Efectivamente, el estudio de los ciclos y los ritmos de los astros genera las pautas en que se fundamentará el pensamiento religioso, político y económico de toda cultura, en definitiva de una sociedad. Hasta aquí la cita. Y precisamente de algunas de esas civilizaciones y periodos históricos, enmarcados en su realidad cíclica correspondiente, se tratan en este módulo 3, centrándose en el área cultural de Occidente. Hablamos de Egipto, Grecia y Roma, y también de Alejandría, en relación sobre todo con el surgimiento de la tradición hermética, la que conoce, después de Alejandría, 2 grandes momentos históricos de expansión, la Edad Media y el Renacimiento. Aunque en verdad sus distintas corrientes surcan todo el periodo moderno, llegando hasta nuestros días, como lo testifica el propio programa Agartha y el conjunto de la obra de Federico. Toda una serie de acápites dedicados al hermetismo en esos distintos periodos se despliegan a lo largo de este módulo, donde también se aborda la filosofía perenne y las tradiciones aún vivas, comprendidas las arcaicas, como es el caso de las precolombinas, todas aquellas culturas mágico-religiosas que se incluyen en lo que se entiende, o mejor, se malentiende por chamanismo. Se amplía también un tema capital, como es el del simbolismo de pasaje, muy apropiado para este momento del proceso en que se encuentra el estudiante, quien ya ha tenido oportunidad de realizar más de una inmersión en las aguas de su psiquismo inferior, como Dante, pero que, alumbrado por la luz del Agartha, de la tradición, ha podido nuevamente remontar a la superficie, albergando en su alma el deseo de conocer lo que está más allá de esas aguas,
para lo cual ha de atravesar el mundo intermediario que ellas, junto con otros símbolos, están representando. La puerta, el puente, el arco iris, la barca, la escala y el octógono fundamentalmente. Es decir, el pasaje del alma inferior, Yetzirat, el alma superior, Beriya, y de ésta al mundo del espíritu puro, Atzilut, representado por un punto, el ojo del domo u ojo de la aguja, por donde se produce el pasaje a lo supracósmico y metafísico. Con respecto a la Cábala, precisamente se nos recuerda que ella constituye un manantial de interrelaciones y asociaciones de imágenes que posibilitan la facultad de conocer de manera intuitiva y directa, posibilitando el despertar de la intuición intelectual. Que la Cábala constituya una metafísica del lenguaje significa que ella contempla al cosmos como una estructura hecha de nombres y palabras divinas. Las 22 letras del alfabeto sagrado, al unirse a las 10 séfirots, números y nombres de Dios, conforman los 32 senderos de la sabiduría. En este módulo 3 hay varios acápites que hablan sobre las letras y los nombres divinos, y no solo en referencia a la Cábala, si bien es en esta donde sus sabios y maestros más han tratado acerca de sus misterios cosmogónicos y metafísicos. Por eso mismo es por lo que se busca una participación espiritual activa en el estudiante, para que la esencia de toda esa enseñanza que se desprende de la didáctica del programa Agartha se actualice en él. Este estado, que podríamos calificar de activamente contemplativo, es propio de quien realmente busca el conocimiento y no cualquier componenda de tipo místico o de confort espiritual. Como leemos en el acápite Alquimia, módulo 3, donde se dice lo siguiente: pero sobre todo ha de destacarse la intensidad con que el aprendiz encare el conocimiento, lo que le llevará, cuando ésta es firme, decidida y prudente, a las puertas de una segunda iniciación, mucho más real y verdadera, la cual ya no es simplemente especulativa, teórica o intelectual, sino operativa, práctica y encarnada. Hasta aquí la cita. En efecto, profundizar en los temas que el programa propone es ahondar y penetrar en su sentido más elevado, es decir, tratarlos a otro nivel de lectura, complementario con los que hemos ido y vamos conociendo a lo largo del proceso. Como no podía ser de otra manera, pues la enseñanza iniciática conforma un conjunto estructurado y jerarquizado, que le viene dado por la propia naturaleza del grado de conocimiento real, desde el que ella es vivida y encarnada. Por ejemplo, cuando en el acápite Alma se dice que ésta debe conquistarse, se nos está hablando implícitamente de que esa conquista constituye en verdad el quehacer del trabajo iniciático, o sea, la activación de todas las potencias y posibilidades contenidas en el alma, en estado latente. De ahí que también se utilice el símbolo de la piedra bruta para referirse a dicho estado, caótico o de materia prima, cuyo pulimiento engendrará la piedra cúbica, o sea, la creación de una forma sutil o cuerpo de luz, el alma propiamente dicha, el vehículo que nos llevará al ser, al espíritu, que como leemos en este acápite dedicado al alma,
se lo identifica de modo natural con la unidad aritmética, lo que es, a su vez, el paso necesario para la concepción del no ser, el Ein Sof de la Cábala. Y finalmente, la de la no dualidad entre ser y no ser, la cual es verdaderamente lo que los hindúes entienden como suprema identidad. Hasta aquí la cita. Por eso mismo, esos trabajos de conquista o de pulimiento de la piedra bruta, según sea la simbólica que queramos emplear, es decir, las pruebas y ritos iniciáticos, son las que efectivizan. Seguimos leyendo en el mismo acápite. Esta unión con el ser, la ontología como paso previo o soporte de la metafísica, o sea, el sacrificio de ese ser, que desde luego ya no es un simple ego, en el altar de la nube del no saber, se supone que esta es la última entrega y también el sentido del alma individual, como vehículo, símbolo o número, o sea, en la disolución en aquello que lo fundamenta todo, pero que, desde luego, no existe tal cual los objetos que perciben los sentidos o elabora el cerebro. Hasta aquí la cita. Todo esto se entiende un poco mejor si acudimos al acápite titulado Los aspectos del alma. Allí se presentan los 3 grados del alma humana, o los planos de conciencia en que se manifiestan en correspondencia con los mundos del árbol sefirótico, siendo el más alto de esos grados, Nesamat, ubicado en Atzilut, el que se identifica con el espíritu, mientras que Nefesh, la fuerza vital, pertenece al alma inferior, Yetzirat, y Ruat, el soplo divino, al alma superior, Beriyat. Y nuestro autor añade lo siguiente. En el trabajo hermético, la energía motora despierta, o mejor, es despertada, y si es bien conducida, con humildad, paciencia y verdad, será capaz de estimular a Nefesh, el cual, a su vez, nos podrá transferir a Ruat, al mundo del psiquismo superior, al punto de inflamarlo, en cuyo caso es muy posible que se nos abra la puerta de Neshamat, el espíritu puro. Hasta aquí la cita. En efecto, cuanto más avancemos en la realización del trabajo hermético, es decir, de la comprensión de la doctrina y del modelo del universo, más iremos conociéndonos a nosotros mismos y en consecuencia menos ataduras psicológicas mantendremos con el mundo profano u ordinario. Y el punto de vista que éste sustenta, hasta lograr desprendernos definitivamente de él. Existen otras posibilidades del alma humana que se desarrollan con la reiteración del rito, que implica ante todo la concentración en el estudio y la adecuación de su comprensión en los distintos ámbitos de nuestra cotidianidad, que se desenvuelve en un medio que se nos ha revelado como una entidad enemiga de todo cuanto representan nuestras labores herméticas y metafísicas. En el acápite, la labor cotidiana, al que ya hemos hecho alusión anteriormente, se dice lo siguiente. Varias armas tiene el aprendiz de alquimista para vencer en esta guerra. La primera es la paciencia, una forma de lentificar el tiempo. Asimismo, posee distintos vehículos para lograr sus propósitos, los que se han ido indicando a lo largo de nuestro programa. El objetivo de estas labores, del entrenamiento del que nos provee este manual, es obtener la atención concentrada, la reminiscencia y recuerdo de uno mismo,
y el conocimiento de los secretos cosmogónicos, de cara a abordar la metafísica y la contemplación, efectuando determinadas prácticas y ejercicios, como el estudio y la meditación, e igualmente el cultivo de ciertas potencias anímicas en relación con las imágenes visuales y mentales que se producen en nosotros y que actúan como despertadores de la conciencia. Pero el aprendiz de Teurgo sabe a esta altura del camino recorrido que es gracias a la perseverancia cotidiana que pueden obtenerse logros verdaderos en su realización. Como complemento a estas palabras, recomendamos el acápite Artes Marciales, en el módulo 1, donde, entre otras cosas importantes, se dice lo siguiente. Hay dos grandes principios en la estrategia que pueden ser la causa de la impecabilidad del guerrero. A. No subestimar al adversario. B. No mostrar las armas al enemigo. Tao Te Ching. Además, debe saber el guerrero que sus emociones son secundarias siempre que su causa sea justa. En la elección de esa causa y en el conocimiento que eso supone, está la clave del éxito final. Hasta aquí la cita. Abandonar el punto de vista profano, que niega la posibilidad de ser, constituye de hecho una primera purificación imprescindible para que nuestra mente pueda aprehender la realidad del mundo con otra mirada, la que hemos denominado la mirada esotérica, que es una perspectiva sobre la realidad del mundo y de nosotros mismos, ligada con las ideas y arquetipos universales, y que en verdad deviene una señal de que el alma ha sido inflamada por la luz de la inteligencia, la que nos hace distinguir entre lo interior y lo exterior, entre la esencia y la sustancia, entre lo invisible y lo visible, y al mismo tiempo a saber relacionar estos dos ámbitos entre sí, pues en realidad no están separados. O sea, encontrar sus vínculos sutiles y, en consecuencia, la manera en que lo invisible se hace manifiesto y se expresa a nuestros sentidos y facultades cognitivas, y viceversa, el modo en que lo manifiesto revela su causa y su origen invisible, puesto que él se constituye en símbolo de la idea que lo conforma. Con esa percepción, cualquier cuestión, por ejemplo, un hecho histórico o una noticia de actualidad o un suceso personal, especialmente si está referido a nuestro proceso de conocimiento, puede constituirse en un símbolo o imagen de una realidad más profunda y que nos pasaría desapercibida si no hubiéramos desarrollado en nosotros esa mirada esotérica, la que nos da una lectura de las cosas por encima de lo literal y alegórico, estando ligada, por tanto, al punto de vista metafísico y a la intuición intelectual, que le es consustancial. En verdad, todo esto tiene que ver con las leyes de las analogías y las correspondencias, que ligan entre sí los distintos planos y niveles de la manifestación universal. Desde el plano más inferior de Asiyat hasta el más alto de Atzilut, pasando por el de Yetzirat y Beriyat, más allá de la cual no puede decirse, sin errar, que esas analogías y correspondencias continúan existiendo,
pues ya no hay realidades que se reflejen unas a otras, por la sencilla razón de que todas han sido absorbidas en su origen inmanifestado, tal y como nos lo ha estado enseñando constantemente esta verdadera introducción a la ciencia sagrada que constituye el programa Agartha, al que es inherente una influencia espiritual. Acerca de ese origen, queremos acabar este estudio reproduciendo un fragmento del último acápite del módulo 3 y por tanto del programa Agartha, titulado Alquimia, la reminiscencia. La reminiscencia es recordar el origen y por ello penetrar en el eterno presente. Así, la reminiscencia actualiza lo que siempre ha sido, o sea, lo que es, y lo que da el ser, y el conocimiento de otra realidad multidimensional, y el espacio en que ella se produce. Es también advertir que en ese otro ámbito se comprende, aunque fuera borrosamente, la presencia de una amplia cadena de testificación. Desde los orígenes, incluyendo dioses, héroes o personajes increíbles que han transmitido estas energías que se reciben mediante operaciones de alquimia. Se manifiestan siempre por la dualidad de opuestos, solve, coagula, disolver y coagular, gracias al fuego del corazón, que preside toda la obra, y se conjugan siempre en el presente, que es el que otorga la auténtica maestría a los adeptos al conocimiento.